Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Una noche, mientras revisaba los pocos centavos que quedaban en mi cuenta, desempolvando mi CV sin tener siquiera un lugar donde dormir, conectado al wifi público, en ese momento tuve una pregunta. ¿Cómo comenzó todo esto del cine para adultos? Decidí buscar información sobre el tema y al sumergirme en el proceso encontré que aunque sea algo accesible con un clic hoy en día, hubo un tiempo en que estas películas eran clandestinas y hasta peligrosas de producir. Hoy les voy a contar cómo nació el cine para adultos, pero antes de llegar ahí hay que entender el contexto de la época, así que pongámonos cómodos porque lo que viene es muy interesante. Primero pensemos en el mundo de principios del siglo XX. ¿Se imaginan cómo era hablar de sexo en esa época? Nada que ver con ahora. Por un lado, comenzaban a surgir movimientos de la libertad sexual, especialmente en Europa y Estados Unidos. Esto impulsado por los primeros estudios de Freud sobre la sexualidad humana y la revolución de las ideas liberales. Pero al mismo tiempo, había una moralidad pública súper estricta, influenciada por normas religiosas que consideraban el sexo fuera del matrimonio como algo inmoral. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos fuerzas tan opuestas? Pues en secreto. Así empezaron a circular las primeras películas eróticas. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Sabían que el arte erótico existía mucho antes del cine? Así es. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, no tenían problemas en plasmar escenas sexuales en esculturas, mosaicos y hasta en cerámicas. Estas civilizaciones veían el sexo como algo natural, parte de la vida cotidiana. ¿Han oído hablar del fresco de Pompeya? Estos murales explícitos nos muestran cómo estas culturas integraban la sexualidad sin tanto tabú. Pero ojo, cuando llegó el cristianismo todo eso cambió. La Iglesia condenó estas representaciones y las tachó de obscenas, marcando siglos de represión sexual. Y no solo en Grecia y Roma. Durante el Renacimiento hubo un renacer del erotismo en el arte, aunque de forma más camuflada. Artistas como Tiziano y Botticelli incorporaron simbolismos sensuales en sus obras, celebrando la belleza del cuerpo humano. ¿Se imaginan ver una obra de arte y darse cuenta que tiene un significado erótico escondido? Pues así era en ese tiempo. Pero regresemos al cine. Cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo en 1895, se abrió un mundo de posibilidades para poder contar historias en movimiento. ¿Y qué creen? No pasó mucho tiempo antes de que alguien decidiera filmar escenas eróticas. Los primeros filmes eróticos, llamados como stage films o blue movies, eran producciones clandestinas que se proyectaban en reuniones privadas de hombres. Estas películas eran rudimentarias, sin sonido y con actores no profesionales, pero fueron revolucionarias. Por primera vez la sexualidad podía representarse en movimiento, dejando atrás las limitaciones de las imágenes estáticas. Uno de los mejores ejemplos es Le Coucher de La Marie, en 1896. Disculpe mi francés. Un cortometraje francés donde se muestra a una mujer realizando un striptease. Aunque hoy esto nos parezca inofensivo, en su momento era algo totalmente escandaloso y solo se podía ver en círculos muy selectos. Pero, ¿por qué tanto secreto? Pues porque las leyes y la censura eran implacables. Podrías terminar en la cárcel solo por proyectar algo así. En resumen, el cine pornográfico o cine para adultos no nació de la nada. Es el resultado de siglos de representaciones eróticas que evolucionaron junto con las tensiones entre libertad y represión. Y aunque empezó como algo clandestino, estas películas sentaron las bases para lo que hoy conocemos como la industria del cine para adultos. ¿Quién diría que todo esto comenzó por un par de vasijas griegas y una cámara rudimentaria, verdad? La primera ola del cine erótico fue en el periodo entre 1900 y 1930, donde la censura estaba en su máximo esplendor, pero también lo estaba la resistencia. Así que, ¿listos para este viaje lleno de secretos y rebeldía? Primero, déjenme preguntarles algo. ¿Sabías que a principios del siglo XX ya existían leyes anti-obscenidad? Sí, como lo oye. Por ejemplo, en Estados Unidos teníamos las famosas leyes Comstock.
Creadas en 1873, estas leyes prohibían cualquier material considerado obsceno, desde libros hasta, claro, películas. ¿Se imaginan lo que significaba esto para el cine? Pues básicamente cualquier intento de mostrar algo que se saliera de las normas morales podía llevarte a la cárcel, todo por una tetita. Esta legislación puso un freno tremendo en la distribución de películas eróticas y obligó a que todo se manejara en la clandestinidad. Y aquí entra la cultura subterránea. ¿Qué pasaba cuando algo estaba prohibido? Exacto, lo hacía más emocionante. Los cineastas de la época comenzaron a producir películas eróticas de forma clandestina, conocidas como stealth film. Estos cortometrajes, muchas veces rudimentarios, se distribuían en círculos privados, casi como en clubes secretos, pero claro, esto tenía un riesgo. Si te atrapaban proyectando o vendiendo estas películas, podías enfrentarte a multas enormes o incluso a prisión. Uno de los primeros incidentes de censura en el cine fue The Kiss, en 1896. Una película de apenas 18 segundos que mostraba, adivinen qué, solo un beso. Así de escandaloso era esos tiempos. Imagínense la reacción de la gente al ver a dos actores besándose en pantalla. Fue un éxito, pero también provocó la indignación de grupos conservadores que pedían prohibir este tipo de contenido. Ese fue uno de los primeros ejemplos de cómo la moralidad pública empezaba a influir directamente en el cine. Ahora, mientras que en Estados Unidos las leyes eran súper estrictas, en Europa comenzaba a surgir una contracultura sexual. ¿Sabían que en Alemania, por ejemplo, ya se hablaba de educación sexual en el cine? Aunque las películas eróticas seguían siendo clandestinas, hubo movimientos que abogaban por un enfoque abierto hacia la sexualidad. Esto, claro, chocaba de frente con las autoridades y los grupos religiosos que querían mantener todo bajo control. Entonces, ¿cómo resistía la gente? Bueno, los primeros movimientos de resistencia comenzaron a formarse tanto en Estados Unidos como en Europa. En Nueva York, algunos círculos artísticos y bohemios defendían la libertad de expresión en el cine, argumentando que el erotismo era una forma válida de arte. En Francia, por otro lado, se hablaba de la sexualidad como parte de la naturaleza humana y algo que debía explorarse sin miedo. En resumen, esta primera ola nos muestra un periodo donde el cine erótico no solo enfrentaba censura, sino que también empezaba a encontrar su voz en la resistencia. Aunque las leyes antiobscenidad buscaban apagar esta llama, la creatividad y el deseo de explorar la sexualidad seguían adelante, abriendo el camino para lo que vendría después. ¿Qué opinan? ¿Era un exceso de moralidad o una batalla necesaria para liberar el arte? Déjenlo en los comentarios. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo surgieron las primeras productoras de cine para adultos? Porque sí, antes de internet y toda la tecnología que conocemos hoy, hubo un momento en que estas películas empezaron a producirse de forma más estructurada. En los años 30 y 40, la industria del cine para adultos comenzó a dar sus primeros pasos hacia algo más organizado. Y aquí les cuento cómo pasó. Primero, ¿sabían que durante esta época surgieron las primeras productoras dedicadas exclusivamente a este tipo de cine? Eran pequeñas, clandestinas y funcionaban casi como sociedades secretas. Estas empresas se encargaban de producir y distribuir las famosas stealth films, cortometrajes para adultos que se proyectaban en reuniones privadas de hombres, normalmente en clubes o fiestas. Este formato, aunque limitado, fue crucial para establecer una estructura en la producción de cine erótico. Pero aquí va una pregunta más interesante. ¿Creen que Hollywood ignoraba todo esto? Pues claro que no. Aunque de forma oficial el sistema de estudios de Hollywood seguía las estrictas reglas del código Hays, que regulaba todo contenido considerado inmoral, había una especie de doble moral. Mientras en las grandes pantallas del sexo solo se insinuaba o se usaba como una herramienta narrativa sutil, en los márgenes de la industria, algunos estudios y productores colaboraban en secreto con esta naciente industria del cine para adultos. Eso sí, lo hacían de una forma muy discreta para poder evitar problemas legales o dañar su reputación. Mientras tanto, en Europa las cosas eran un poco distintas. Sabían que la revolución sexual comenzó mucho antes de los años 60. En los años 30 y 40, países como Francia y Alemania ya estaban experimentando con el cine erótico.
Estas películas, aunque también se distribuían de forma limitada, eran más experimentales y artísticas. Aquí el sexo no solo se mostraba, sino que se exploraba como un tema psicológico, filosófico y hasta político. Era un contraste muy fuerte con lo que ocurría en Estados Unidos, donde la censura seguía siendo implacable. Y hablando de Europa, ¿sabías que estas películas influenciaron más tarde a la industria global del cine para adultos? Aunque durante esta época su alcance era limitado, su enfoque innovador sentó las bases para lo que sería después el cine erótico moderno. Así que en resumen, los años 30 y 40 marcaron el nacimiento de una industria que, aunque operaba en las sombras, comenzó a profesionalizarse y a experimentar con nuevas formas de representar la sexualidad. Fue un periodo lleno de contradicciones, resistencia y sobre todo, creatividad. ¿Qué les parece? Déjenlo en los comentarios. ¿Crees que en estas primeras productoras cambiaron el cine para siempre o simplemente respondieron a una demanda cultural? ¿Sabías que en los años 50 fueron un punto de quiebre para la sexualidad en el cine? En esta década empezó a gestarse algo increíble: la comercialización del no por. Pero no piensen que esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lleno de conflictos, transformaciones culturales y, claro, polémicas. Ahora les cuento cómo se dio todo este cambio. Primero, vamos con la gran pregunta: ¿qué pasaba en los años 50 que todo comenzó a cambiar? Pues la revolución sexual empezaba a asomarse, aunque solemos asociarla con los años 60, en los 50 ya había movimientos que cuestionaban las normas tradicionales de la moralidad sexual. Por ejemplo, la popularización de investigaciones como las de Alfred Kinsey, quien publicó estudios sobre el comportamiento sexual humano, empezó a romper tabúes. Esto, junto con el auge de los medios masivos como revistas y cine, creó un ambiente donde hablar de sexo ya no era impensable. Y aquí viene lo interesante: ¿cómo pasó el cine no por de ser algo clandestino a buscar legitimidad? Pues a través de la transición hacia una producción a gran escala. En esta época, los primeros intentos de establecer una industria no por comenzaron a tomar forma. Productoras más organizadas empezaron a surgir, creando películas con mejor calidad técnica y mayor distribución. Aunque seguían trabajando en los márgenes de la legalidad, ya no era solo un grupo de aficionados. Ahora había todo un sistema detrás. Pero no todo fue fácil. ¿Cómo creen que reaccionó la sociedad? Bueno, aquí entramos a una de las mayores tensiones de la época: el arte versus la explotación sexual. Algunos cineastas defendían estas producciones como una forma de arte, argumentando que exploraban temas humanos profundos, como el deseo, la intimidad y la libertad. Por otro lado, estaban los críticos que las tachaban como simples herramientas de explotación. Esta batalla por la legitimidad marcó el comienzo de un debate que sigue hasta hoy. Y no podemos olvidarnos del cine XXX y su conexión con el cine underground. ¿Han oído hablar del cine experimental de la época? Movimientos como el avant-garde en Europa y Estados Unidos influyeron directamente en cómo se producía el cine erótico. Los directores del cine underground utilizaban técnicas innovadoras y narrativas no convencionales para poder explorar la sexualidad, mezclando erotismo con crítica social. Estas películas, aunque eran mucho más explícitas que el cine convencional, empezaron a ser vistas como algo más que simplemente entretenimiento para adultos. Así que en resumen, los años 50 y 60 fueron el inicio de una transición crucial para el cine no por. Fue una década donde la sexualidad comenzó a liberarse, la producción se profesionalizó y la industria empezó a reclamar un espacio propio, aunque todavía cargado con el peso de la censura y el estigma social. ¿Qué opinan? ¿Era una revolución cultural o simplemente un negocio en busca de dinero? Los leo en los comentarios. Esto sería todo por hoy. No se olviden que estará llegando un próximo video con la siguiente parte. Recuerden que en los comentarios también pueden dejar toda la información extra que tengan sobre el tema. Compártanlo si gustan. Eso sí, si quieren debatir entre ustedes, háganlo por favor, pero con respeto. Si vienen con comentarios para llamar la atención, faltando respeto a otro suscriptor, imponiendo ideas o tirando odio, te voy a banear. ¿Quieres que ese comentario sea difícil de banear por mí? Bueno, comparte este video con tus amigos y ayúdame a tener tantos suscriptores que ni tiempo me dé de poder banearte.
Nos vemos para el próximo video con la siguiente parte. Por favor, cuídense, sean felices, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Whoa, 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 whoa.